Es un placer saludarles una vez más en este hermoso día del Señor. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente. En esta hora, el tema de hoy es un tema muy importantísimo. Es una manera de continuación de la serie que hemos estado estudiando acerca del santuario. Hoy vamos a estudiar la parte número 3 del Arca del Pacto. Ya estamos ¿dónde? En el lugar santísimo. Ya pasamos por todo lo que es el atrio, el lugar santo, y ya llegamos, por fin llegamos al lugar santísimo. Así que el tema de hoy, mis queridos hermanos, es importantísimo que nosotros estemos al tanto, lo analicemos, tengamos nuestras Biblias listas para abrirlas. Si yo voy un poquito rápido, tal vez por factor tiempo, les exhorto que mantengan papel y lápiz, tengan sus libretas allí a la mano, para que anoten los textos bíblicos y lean después, posteriormente en sus hogares, y escuchen el mensaje de la palabra de Dios hoy. El mensaje de hoy, hermanos, es de suma importancia. Amén. Y es por eso que vamos a leer muchos textos bíblicos, porque solo la Biblia nos va a hablar en esta hora. El mensaje o el versículo que leímos de introducción es un versículo muy importante en Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 19. Lo leo nuevamente. Dice: y el templo de Dios fue abierto ¿dónde? En el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El arca del pacto en el santuario terrenal, ¿dónde se encontraba, hermanos? ¿Dónde estaba? En el lugar santísimo del santuario, no en otro lugar, solamente en el lugar santísimo. Ya estudiamos en el tema anterior que el arca del pacto simboliza muchas cosas, hermanos. Hoy vamos a entrar de lleno a estudiar. Vamos a empezar, hoy es el principio, no lo vamos a abarcar todo porque el tiempo no nos alcanzaría. Hoy vamos a hablar un poco acerca del contenido del arca. Bien, voy a empezar con una cita. Apunten por favor: Conflicto de los siglos, el conflicto de los siglos, el libro que deberíamos estar leyendo hoy en este tiempo. Dice: la ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial. ¿Dónde se encuentra la ley de Dios, hermanos? En el santuario celestial. Mire, Satanás ha hecho con la ley de Dios en esta tierra lo que él ha querido hacer. La ley de Dios ha sido quebrantada, la ley de Dios ha sido pisoteada, inclusive monumentos que contienen los 10 mandamientos de la ley de Dios han sido removidos de lugares públicos como de cortes federales, en fin, etcétera, etcétera. O sea, Satanás ha hecho lo que quiera con la ley de Dios en esta tierra, pero la copia original ¿está dónde? En el cielo, en el santuario celestial. Allí Satanás no puede entrar, hermano. No puede mancillar esa ley, porque es el mismo trono de Dios. La entrada al cielo de Satanás ya ha sido ¿qué cosa? Cortada. Bien, sigo leyendo la cita. Dice que el original está allí en el cielo, y dice que los preceptos están grabados en tablas de piedra. Y vuelvo a retomar la cita, vamos a retomarla para entenderla mejor. Dice: la ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original, del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco eran copia exacta. Bien, conflicto de los siglos, repito la cita, 486 y 487. Leo una cita más, contenida en El Camino a Cristo, un hermoso libro, página 60. Dice así: la ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor, y es, por lo tanto, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Hermanos, ¿qué nos está diciendo esta cita? Que la ley de Dios es que es el fundamento, o es la base del gobierno de Dios, tanto en el cielo como ¿quién? Como en la tierra.
Sigue diciendo, si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, amén, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestras vidas? Es una pregunta. Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. ¿Cuál es la promesa del nuevo pacto, hermanos? Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. De acuerdo a Hebreos 10:16. ¿Se acuerdan el tema que empezamos en el último tema que tuvimos? Éxodo 25:10. ¿De qué estaba hecha el arca del pacto? A ver si se acuerdan. ¿De madera de qué? De acacia. ¿Representa qué esa madera de acacia? Representa la naturaleza humana de Cristo, que no fue corrompida por el pecado. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos. Decíamos también en ese entonces, que ustedes ya recibieron ese mensaje la semana pasada, decíamos que la acacia era prácticamente una madera indestructible, hermanos, incorruptible, simbolizando la naturaleza de Cristo. Dice Éxodo 25:10, lo leemos una vez más: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Bien, primera pregunta que sale a colación en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hebreos capítulo 9, acompáñenme por favor. Hebreos capítulo 9 y vamos a leer los versículos 3 y 4. ¿Qué había contenido dentro de esa arca de madera de acacia? ¿Cuál era el contenido? ¿Qué había dentro de esa arca de madera de acacia? Hebreos 9, versículos 3 y 4. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Abramos nuestras Biblias, por favor. Dejemos que solo la palabra de Dios nos hable en esta hora. Amén. Hebreos 9:3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar ¿qué? Santísimo, el cual tenía ¿qué? Un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Esa es la naturaleza de Cristo cuando fue glorificado, cuando tomó, hermanos, recibió el honor de rey, cuando llegó al reino de los cielos victorioso. ¿Quién es este rey de gloria? ¿Se acuerdan? Sí. Este es Cristo Jesús, el Rey de Gloria, el que venció en esta tierra. Sigue diciendo: en la que estaban una urna de oro que contenía el maná, número 1, la vara de Aarón que reverdeció, número 2, y las tablas del pacto. 3 cosas tenía esa arca, hermanos. Número 1, la tapa del propiciatorio que cubría esa arca. ¿Representaba a quién? ¿Recuerdan el estudio pasado? ¿A quién representaba esa arca, esa tapa del propiciatorio, hermanos? A Cristo Jesús, porque Él fue nuestra propiciación por nuestros pecados. ¿Qué había en medio de los 2 querubines? ¿Qué se salpicaba allí o qué se rociaba allí? La sangre del sacrificio, hermano. El sacerdote o el sumo sacerdote no podía entrar a ese lugar santísimo sin sangre. ¿Qué sucedía si entraba sin sangre, hermano? O sea, la sangre de Cristo, solamente esa sangre de Cristo, lo explicamos en el tema anterior, nos puede cubrir de todos nuestros pecados. Amén. La ley de Dios, hermanos, es justa, santa y buena. Y cuando es violada, exige ¿qué, Jorgito? La muerte del pecador, ¿sí o no? Sin la sangre de Cristo, hermanos, nosotros no podemos vivir delante o estar delante de la presencia de Dios y delante de una ley santa y justa y buena. Solo la sangre de Cristo nos puede cubrir de todo pecado, nos puede limpiar de todo pecado. ¿Sí o no? Noten lo que dice San Juan 1:17, acompáñenme. San Juan capítulo 1, versículo 17, apunten, hermanos. Leo, voy rápido tal vez en esta hora, ustedes me les pido disculpas, pero es por factor tiempo. San Juan 1:17 dice: pues la ley fue dada, o por medio de Moisés fue dada,
Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Tres cosas habla allí ese versículo. Habla de la ley, habla de la gracia y habla de ¿qué, hermanos? La verdad. De la verdad. ¿Qué vemos en el lugar santísimo, hermanos? ¿Qué vemos? Tres objetos dentro del arca. Tres. ¿Por qué tres? Eso lo vamos a estudiar más adelante en nuestros próximos estudios. El arca representaba ¿qué cosa? El trono de Dios. En medio de los dos querubines se manifestaba la gloria de Dios. La Shekinah, como se le conoce en hebreo. La presencia del Dios Santo, hermanos. De Jehová de los ejércitos. Del Creador de los cielos y de la tierra. En otras palabras, hermanos, allí en el santuario, dentro del lugar santísimo, vemos a la deidad, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajando en favor de la redención del ser humano. Por eso es que Satanás se ha encargado de introducir un sinnúmero de falsas doctrinas aún dentro del pueblo de Dios, y enseñando y diciendo que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad, que solamente el Padre y el Hijo. Pero fíjense bien, en San Juan 1:17 habla de la ley. Hermanos, en este texto vemos a la deidad representada y trabajando por nuestra redención. Oigan bien, Dios es el dador de la ley, ¿sí o no? Jehová de los ejércitos, usted lo puede leer en Deuteronomio 33:2, dice que bajó al monte Sinaí con todo su séquito de ángeles y con la ley de Dios de fuego en su mano derecha. ¿Qué más sigue diciendo? Cristo, que por su gracia nos salvó del pecado, de acuerdo a Efesios 2:5. ¿Por qué? Porque dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia, que representa a Cristo, que por gracia Él nos salvó del pecado, y también, hermano, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar siempre a la obediencia de la ley de Dios, de acuerdo a San Juan 16:13. Ahí vemos la deidad trabajando, mis hermanos, en beneficio de la raza humana. ¿Estamos de acuerdo? Bien, tal como en la gracia de Dios, la ley estaba cubierta por el propiciatorio, manchado de sangre, así Cristo, nuestro propiciatorio o propiciación, manchado de sangre, se transformó en maldición para quitar de nosotros la maldición de la ley. Vamos a ver qué nos dice Gálatas capítulo 3 y el versículo 13. Ustedes conocen ese texto. Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hermanos, la ley estaba contenida dentro del arca. Solamente la sangre de Cristo podía redimirnos del pecado, que es transgresión de la ley de Dios. Dice allí Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros ¿qué? Maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. O sea, Cristo Jesús, hermanos, tomó nuestro lugar. Voy a leer un hermoso pensamiento. Preste mucha atención a esta cita. Hermosa declaración, el deseado de todas las gentes, un hermoso libro, la página 709 y página 710. Escuchen, hermanos, cómo dice esta hermosa declaración. Dice: al principio de la gran controversia. ¿Cuándo comenzó esa gran controversia, hermanos? ¿Cuándo? ¿En qué ocasión? En el reino de los cielos, cuando Satanás se rebeló en contra del gobierno de Dios, ¿sí o no? Sí. Dice que Satanás había declarado, en ese entonces, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. Fíjense bien, hermano, desde cuándo Satanás ha estado diciendo de que la ley de Dios no puede ser obedecida. Desde el principio de la gran controversia. Sigue diciendo que la justicia no concordaba con la misericordia, y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Miren, hermanos, qué argumento de Satanás. ¿Están escuchando el argumento de Satanás? Satanás decía que si el pecador violaba la ley de Dios, que es la justicia de Dios,
era imposible que el pecador pudiese ser perdonado. Cada pecado, según Satanás, debía recibir su castigo. Sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios, oiga lo que desea Satanás, hermanos, y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Increíble, hermano, qué problema. Miren qué problema estaba metido el Jehová de los ejércitos. Por un lado, Satanás decía que nadie podía guardar la ley de Dios, que nadie podía obedecerla, y que su misericordia no podía invalidar la penalidad de la ley de Dios, que es pecado, hermanos. Dice Satanás que cada pecado debía ser castigado. Y sostenía, sigue diciendo aquí, estoy retomando, sostenía él que si Dios remitía el pecado del ser humano, no era un Dios de verdad y justicia. Sigue diciendo esta cita, hermanos, miren. Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Satanás se regocija cuando nosotros violamos la ley de Dios. Sigue levantando su bandera, hermano. Él sigue levantando bandera. Te lo dije, que esa ley es injusta. Nadie la puede guardar. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. El hombre no podía ser perdonado, por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo. Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia por el pecador. Hermano, ¿dónde se cayó ese argumento de Satanás? En la cruz de Calvario. Cristo Jesús vino a esta tierra, hermanos. Se humanizó y tomó nuestra naturaleza humana. Tomó nuestro lugar. Vivió una vida sin pecado para demostrarnos a nosotros, los seres humanos, que por la gracia y por el poder de Dios obrando en nuestras vidas, nosotros podemos también alcanzar la victoria sobre nuestros pecados. Amén. Cristo le dijo a Satanás: tú tienes razón, la ley de Dios es justa, santa y buena, no se puede cambiar. Por eso Cristo tuvo que morir por nosotros en la cruz de Calvario, hermano. Es el mejor argumento, el mayor argumento en favor de que la ley de Dios es eterna. Cristo, hermano, es el creador, el dador de la ley. Tuvo que morir por nosotros en la cruz de Calvario, porque esa ley no se podía cambiar, no se podía violar, no se podía anular. Por eso nuestros amigos pentecostales y de otras denominaciones religiosas dicen que Cristo clavó la ley en la cruz. Hermano, esto es absurdo. Toda la ley fue perfectamente guardada y cumplida por Cristo. Él vino a esta tierra y en el mismo terreno de Satanás guardó la ley de su Padre para demostrarnos que nosotros también podemos guardar la ley de Dios. Vamos al libro de los Salmos, Salmo 40, versículos 7 y 8. Salmo 40, versículos 7 y 8 nos dice algo muy interesante. Dicho sea de paso, esto es una profecía mesiánica. Salmo 47 dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo vino a esta tierra, hermanos, a hacer la voluntad de su Padre, a guardar sus mandamientos. ¿Dónde tenía Jesús esa ley? En su corazón. Leo otra cita más, ustedes pueden ir anotando, presten atención, escuchen. Dice Isaías 42, 21, dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Hermano, la ley de Dios fue engrandecida en la persona de Cristo Jesús cuando vino a esta tierra. Mateo capítulo 5, versículo 17, un texto que conocemos hasta de memoria. Cristo dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley, no vine a clavarla en la cruz. O los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, hermanos. Cristo vino para cumplir esa ley que el hombre había violado.
Cristo vino para magnificar en su vida esa ley, ese argumento que Satanás por más de 6,000 años, desde el principio, ha venido diciendo que la ley de Dios nadie la puede guardar. Cristo vino para magnificarla, para honrarla, para obedecerla en su propia vida. Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre cuando estuvo en esta tierra. Acompáñenme en Juan capítulo 5. Vayamos ahí, Juan capítulo 5 y el versículo 30. Juan 5:30 nos dice la palabra del Señor. Son textos que conocemos. Juan 5:30, Jesús dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos querido hacer las cosas por nuestra propia fuerza? Y hemos fracasado una y otra vez, ¿sí o no? Sí. Cristo, hermanos, que era el Hijo de Dios, también dijo: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Se acuerdan de Isaías que lo leímos? O Salmo 47:8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Otro texto más, San Juan 6:38. Acompáñenme. San Juan capítulo 6 versículo 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermano, el hombre no puede obedecer la ley moral de Dios como el Señor lo manda, porque él quiere siempre hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Otro texto más, San Juan 8:29, apunten. San Juan capítulo 8 versículo 29, dice así el Señor: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Gloria al Señor. Hermano, está la clave para que el Padre nunca nos deje solos. No importa cuántas pruebas nosotros estemos pasando en esta tierra, no importa por qué tipo de tribulaciones estemos pasando, si estamos haciendo la voluntad de Dios, Él nunca nos va a dejar solos. Amén. Recuérdense siempre de eso, hermanos. San Juan 15:10, otro texto más que todos conocemos. Esos son textos, todo un repaso. San Juan 15:10 nos dice: si guardareis mis mandamientos, dijo Jesús, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Alabado sea el Señor. Amén. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. Cristo vino a magnificar la ley de Dios en su propia vida. Cristo con su vida puede demostrarnos a nosotros que podemos guardar la ley de Dios. Amén. Pero la ira de Satanás, hermanos, no tiene límites. La ira de Satanás se ha desatado desde el principio, la gran controversia contra la ley de Dios, que es la base de su gobierno, porque él se rebeló en contra del gobierno de Dios, y contra el remanente, hermanos. Hoy vamos a estudiar mensajes muy interesantes, hermano Onyx, así que prepárense. Contra el remanente, vamos a Apocalipsis capítulo 12, es un texto que conocemos, lo hemos leído muchas veces aquí en esta iglesia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. El dragón, ¿quién es el dragón, hermanos? Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, dice Apocalipsis 12:9. Es el gran dragón, hermanos. Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer en profecía bíblica? La iglesia. Y se fue a hacer guerra. Hermano, hay una guerra, no se asuste. No se sienta desanimado porque Satanás se ha empeñado en destruirlo a usted y a este servidor quien les habla. Nos va a atacar por todos los frentes, hermanos. Nos va a atacar donde más nos duele. Va a atacar nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, el esposo, la esposa, el trabajo, el jefe del trabajo. Satanás nos va a atacar constantemente porque se fue a hacer guerra contra la mujer, contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Satanás odia a ese grupo en especial, hermano, porque él sabe que va a haber un pueblo. Él sabe que ese argumento que él ha levantado, ese falso argumento
que él ha levantado desde el mismo comienzo de la gran controversia, se le va a caer, hermanos, porque un remanente en esta tierra va a vindicar, hermanos, el carácter y la ley moral de Dios. Alabado sea el Señor. Ese gran dragón, lo leemos en Apocalipsis 12, 7 al 9, ustedes lo conocen, fue lanzado fuera, ¿verdad? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Por qué fue lanzado fuera ese gran dragón? ¿Por qué fue lanzado del cielo? Ustedes saben, hermanos, que los ángeles que no cayeron, los ángeles de Jehová que están ahora en el cielo, ellos se deleitan en obedecer la ley de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Vamos al libro de los Salmos, acompáñenme por favor. Salmo 102 y 103 diría, y vamos a leer unos versículos allí muy interesantes. Salmo 103, porque muchas personas no saben el por qué Satanás fue lanzado del cielo. Porque él es el gran rebelde, el rebelde número 1. El primero que se levantó en contra del gobierno de Dios. Y ya vimos que la base del gobierno de Dios es que la ley, su ley, hermano. ¿Dónde estaba la ley? Dentro del arca. Era la base de la tapa del propiciatorio que representa el trono de Dios. Salmo 103, versículos 20 y 21, ¿qué nos dice? Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su ¿qué? Su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Esto es lo que Satanás no quiso hacer en el cielo, obedecer a Dios. Por eso él odia, hermanos, la iglesia que está tratando o que está obedeciendo los mandamientos de la ley de Dios, porque él odia la obediencia. Sigue diciendo, acompáñenme ahí mismo en el Salmo 103, versículo 21 ahora. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Mis hermanos, en el cielo siempre se hace ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Hermanos, ¿de dónde vino Cristo? ¿De dónde él vino? Vino del cielo. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? A hacer la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque en el cielo Dios, Jehová, la deidad y los ángeles del cielo, todos hacen la voluntad del Creador. Tanto los ángeles que no cayeron y Cristo que vino desde el cielo, hacen la voluntad del Padre. La palabra en hebreo para palabra, porque hay dos palabras clave allí en esos textos que acabamos de leer: palabra y precepto. En hebreo es davar y significa ley, mandamiento, precepto, mandato o decreto, de acuerdo al diccionario hebreo de Strong's, número 1697 y la página 28. Es muy interesante. O sea que los ángeles de Jehová, hermanos, se deleitan en obedecer la ley moral de Dios. ¿Tiene Dios un gobierno y se ríe este por su ley? ¿Qué ustedes creen? Allí mismo en el mismo Salmo, el Salmo 103 y el versículo 19 nos dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Amén. El trono de Dios, hermanos, está siempre relacionado con su reino, o sea, con su gobierno. Vamos al libro de los Salmos, allí mismo, acompáñenme, el Salmo 89 y el versículo 14. Noten bien, no pierdan la secuencia bíblica del versículo que acabamos de leer en el Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Amén. Acompáñenme en el Salmo 89, por favor. Salmo 89 y el versículo 14 nos dice así la palabra del Señor: justicia y juicio son el cimiento, la base ¿de qué? De su trono. De tu trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Amén. Hermano, cuando usted mira el arca, fíjense bien, en el arca estaban las dos cosas: justicia y juicio. ¿Qué se hacía en el lugar santísimo frente al arca una vez al año? ¿Qué se llevaba a cabo? El famoso día de juicio del Yom Kippur, o la purificación del santuario. ¿Sí o no? Dentro del arca estaba contenida la ley de Dios. Justicia, hermanos, porque la ley de Dios es justa. Exige de nosotros una vida de justicia, una vida de obediencia.
Pero también sobre la tapa del propiciatorio, ¿qué había, hermanos? Misericordia. La silla de la misericordia, the mercy seat en inglés. La misericordia de Dios es tan grande, hermanos, que puede perdonarte a ti y a mí. Amén. Que hemos violado esa ley perfecta, justa, santa y buena. Esa es la misericordia de Dios, hermanos. Por eso es que cada día nosotros debemos estar agradecidos al Señor. Por eso Jeremías en Lamentaciones dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Gloria al Señor. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Alabado sea el Señor. Cristo Jesús está entre el Dios y el pecador, hermanos, intercediendo y pidiendo misericordia por nosotros miserables pecadores que no la merecemos. Por eso es que no hemos sido consumidos. Por eso no podemos jugar con la misericordia de Dios por mucho tiempo, porque esa misericordia se va a terminar un día. En este versículo que acabamos de leer del Salmo 89:14, aquí vemos una vez más a la deidad representada. ¿Ustedes sabían eso? La ley dada por Jehová, que es la base de su trono o gobierno, es justicia. La misericordia fue revelada en la persona de Jesucristo después de que el hombre pecó. Y la verdad se demuestra en la obra del Espíritu Santo en la vida del pecador, hermanos. Esto es glorioso. Aquí está la deidad en ese versículo trabajando en beneficio de nuestra redención. Gloria a Dios. Cuando el pecador obedece en su vida la ley moral de Dios, demuestra con ello que está viviendo una vida de verdad y testifica que la ley de Dios es justa, santa y buena. Leo dos citas muy importantes. Preste mucha atención a estas dos declaraciones. Mensajes selectos del tomo 1. Léanse ese capítulo, hermanos. Se llama Enemistad de Satanás contra la ley. Mensajes selectos, tomo 1, página 260 y 261, dice: hubo guerra en el cielo y Satanás con todos sus simpatizantes fue expulsado. Satanás había lidiado en procura del dominio en el cielo y había perdido la batalla. Dios no podía dispensarle más honor y supremacía, y estos le fueron quitados junto con la parte que había tenido en el gobierno del cielo. Desde entonces, hermanos, cuando Dios le quitó todo eso a Satanás, desde entonces Satanás y su ejército aliado han sido los enemigos declarados de Dios en nuestro mundo y han luchado siempre contra la causa de la verdad y la justicia. Leo otra cita más, el mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 1, página 261. En las cortes celestiales, Cristo había sabido que llegaría el tiempo cuando debería hacer frente al poder de Satanás y debía vencerlo. Oigan bien, hermano, esto es increíble, esta cita. Dice que en las cortes celestiales Cristo sabía cuándo debería venir a esta tierra y hacerle frente al archienemigo y vencerlo en su propio terreno. Si la raza humana había de ser salvada alguna vez de su dominio, o sea, Cristo tenía que venir, o de lo contrario no hubiese habido esperanza para nosotros. Y cuando llegó el tiempo, sigue diciendo esta cita, cuando llegó ese tiempo, el Hijo de Dios depuso su corona real y su manto regio, y revistiendo su divinidad con humanidad, vino a la tierra para hacer frente al príncipe del mal y para vencerlo. Gloria al Señor. Amén. A fin de llegar a ser el abogado del hombre delante del Padre. El Salvador había de vivir su vida en la tierra tal como deben hacerlo todos los seres humanos. ¿Escucharon eso, hermanos? Repito, el Salvador había de vivir su vida en la tierra tal como deben hacerlo todos los seres humanos, aceptando sus adversidades, dolores y tentaciones. Ahora hacemos una pregunta. Gracias, hermano. ¿Por qué Satanás se interesa tanto en que ustedes y este servidor quien les hable no guardemos
u obedezcamos los mandamientos de la ley de Dios? ¿Por qué Satanás odiará y perseguirá a todos aquellos que guarden los mandamientos de Dios? ¿Estamos listos, hermanos? Voy a ir rápido. Apunten estos textos. Escuchen, por favor. ¿Por qué? Vuelvo y hago la pregunta. Satanás se interesa tanto en que nosotros no guardemos ni obedezcamos los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y por qué Él va a perseguir, como decía Apocalipsis 12:17, a un pueblo en específico en el tiempo del fin? Número uno, escuchen bien, hermanos. Número uno, si guardamos los mandamientos de Dios, no nos enfermaremos de las enfermedades que abaten el mundo hoy. ¿Escucharon eso, hermanos? Amén. Estamos despiertos, queridos hermanos. Amén. Prestemos atención. Dice Éxodo 15:26, lo cito: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Amén. Porque yo soy Jehová tu sanador. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Hermano, Dios quiere tener un pueblo sano en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Nosotros no tenemos que enfermarnos. Las enfermedades que está acarreando el mundo hoy no tienen que ser las nuestras. Si nosotros somos fieles a esos mandamientos de la ley de Dios, a esos preceptos que Él ha establecido en su palabra, nosotros podemos también vivir vidas saludables. Recuerden, hermano, de eso vamos a hablar también en los temas posteriores. Las leyes naturales, la forma como ustedes y yo nos alimentamos, tienen que ver mucho con la ley de Dios. Amén. El espíritu de profecía dice que los que violan las leyes naturales están violando la ley de Dios. Y nosotros nos vamos a acarrear enfermedades por causa de nuestra mala alimentación. Y es por eso que tenemos que aprender a cómo alimentarnos. Y es por eso que necesitamos entender la dieta del santuario, hermanos. Número 2. Escuchen bien. Dios derramará su misericordia sobre los que guarden sus mandamientos. Éxodo 26 dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Número 3. El secreto para tener larga vida en esta tierra es la obediencia a los mandamientos de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos quisiéramos morir? Todos queremos vivir. Todos queremos vivir largos días, ¿verdad, ahorita? Dice Deuteronomio 4:40, presten atención. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Hermano, ahí está la recompensa. Si nosotros guardamos sus mandamientos, vamos a disfrutar ¿de qué? De larga vida. Número 4. El secreto de la prosperidad en todo lo que emprendemos o lo que emprendamos será en el guardar los mandamientos de Dios. Escuchen bien, hermano, porque hoy el mundo está queriendo obtener riquezas, queriendo ganarse la lotería, queriendo obtener un mejor trabajo que le pague el doble o el triple de lo que ganaba anterior, porque creen de que allí se encuentra el secreto de la prosperidad. Pero no, eso no es lo que dice la Biblia. Dice 1 Reyes 2:3, presten atención por favor. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, amén, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Alabado sea el Señor. Este es el secreto de la prosperidad. Usted quiere vivir una vida próspera, quiere que su hogar sea próspero, quiere que su vida sea próspera, guarde los mandamientos de la ley de Dios y el Señor se va a encargar de lo demás. Cumpla con ese pacto, mis hermanos. Deuteronomio 10, 12 y 13 lo repite. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿qué cosa? Prosperidad. Amén.
¿Ustedes creen que la prosperidad se obtiene ganándose la lotería, hermano? No, la prosperidad se obtiene obedeciendo la ley de Dios. Número 5, oigan bien, este es muy importante. Este punto es muy importante, hermanos. Presten atención, el Espíritu de Dios nos va a hablar en esta mañana. Jehová derramará todas las bendiciones. ¿Cuántas, hermanas? Todas las bendiciones que el ser humano necesita sobre aquellos que guardan sus mandamientos. Esto es glorioso, hermanos, porque la palabra de Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él ha empeñado su palabra, hermanos. Detrás de cada promesa contenida en la palabra de Dios está el nombre de Jehová, hermanos. Noten lo que dice, leo Deuteronomio 28. Del 1 al 8, estos textos nosotros los tenemos que leer, porque a menudo somos azotados por el enemigo, nos desanimamos fácilmente, dudamos de Dios y decimos, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Deuteronomio 28, del 1 al 8, noten cómo dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿a través de qué oímos la voz de Dios? A través de su palabra. Tenemos que abrir este libro, hermanos. Amén. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? Todos. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? 10, hermanos. No 9, no 8. 10. Que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hermano, esto es glorioso. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. No, yo no me voy para el campo. Dicen muchos, allá hay muchos problemas, muchas vicisitudes, muchos zancudos, muchos problemas. Dice la Biblia, hermanos, que si nosotros guardamos la ley de Dios, vamos a ser benditos tanto en la ciudad como en el campo. Gloria a Dios. Amén. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. La tierra va a dar su fruto porque la bendición de Jehová está allí. Mientras que todo el país está en sequía, la tierra del justo va a tener frutos, hermanos. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos subirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da, el bolsillo, la billetera. Todo eso te lo va a bendecir Jehová si tú eres fiel a Él y si guardas sus mandamientos. Amén. Aleluya. Ahí está la promesa, hermano. Número 6. Los que estén guardando los mandamientos de Dios nunca podrán ser esclavos del pecado o cautivos de Satanás. Por eso Satanás odia esa ley, hermanos. Odia el remanente que guarda esa ley. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos guardando esos mandamientos, ya no vamos a ser más esclavos de Satanás. ¿Por cuántos años, hermanos, nosotros fuimos esclavos de Satanás? Si yo les pidiera que dieran su testimonio en esta hora, cada uno de nosotros nos levantaríamos y diríamos, cuando yo estaba en el mundo, yo fui esclavo del alcohol, de las drogas, de toda la pornografía, en fin, de todo lo que el mundo ofrece. Pero cuando somos liberados, hermanos, Satanás emprende ahora una guerra sin cuartel en contra de nosotros. Note lo que dice la palabra del Señor. Salmo 37, 31 dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Gloria al Señor. Amén. Salmo 119, versículos 44 y 45 nos dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Amén. Cuando estamos guardando los mandamientos de Dios, hermanos, Satanás no nos puede mantener esclavizados en el pecado. Alabado sea el Señor. Amén. Ahí que verdaderamente somos libres. Romanos 6:20, noten cómo dice, el nuevo pacto también lo dice, porque cuando erais, tiempo pasado, erais esclavos del pecado. ¿Y qué es pecado, hermanos? Transgresión de la ley de Dios. 1 Juan 3:4. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Gloria al Señor.
Leo otra cita más importantísima. Apúntenla, por favor. Viene del libro La Educación Cristiana, página 424. Si usted no tiene esos libros, usted los puede buscar en el disco del Espíritu de Profecía. Si no tiene el disco y quiere instalarlo en su computadora, hable con este servidor y yo le puedo hacer una copia. Dice así: cuando los hombres se entregan a sí mismos como esclavos de Satanás, este no manifiesta hacia ellos la enemistad que evidencia contra los que llevan el nombre de Cristo y se dan a sí mismos al servicio de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? La enemistad de Satanás no es contra aquellos que están esclavizados por él. No. La enemistad de Satanás es contra aquellos que le sirven a Cristo. Sigue diciendo: a estos los odia con un odio mortal. Hermano, no se sorprenda, por favor. Entienda, despierte. Satanás le va a hacer la vida a usted imposible, a usted y a mí, hermanos. No va a parar hasta que usted sea derrotado. A usted, Satanás, y a este servidor quien les habla, nos odia con un odio mortal. Sabe que puede contristar a Jesús con sujetarlos al poder de sus engaños, con hacerles daño, con debilitar su fe, con incapacitarlos para servir a Dios como se le exige hacerlo bajo su capitán, Jesucristo. Satanás, consciente en que gocen de cierta medida de tranquilidad los que están atados a su carro como esclavos, pues son sus cautivos voluntarios. Pero noten cómo termina la cita. Pero se despierta. ¿Qué hace Satanás ahorita? Se despierta con cadenas adicionales. Se despierta su enemistad cuando los alcanza el mensaje de misericordia. Alabado sea el Señor. O sea, el Evangelio, hermanos. El Evangelio nos puede liberar de nuestros pecados. Él se despierta. Y ellos procuran zafarse de su poder a fin de seguir al verdadero pastor. Cuando las personas conocen el Evangelio, hermanos, se quieren zafar del poder del enemigo y quieren seguir a su pastor. Satanás se despierta inmediatamente, hermana Eunice. Es entonces cuando trata de atarlos con cadenas adicionales para mantenerlos en su cautiverio. ¿Escucharon eso, hermanos? Satanás va a usar cadenas más gruesas, más fuertes. Sigue diciendo: el conflicto entre el alma y Satanás comienza cuando el cautivo empieza a forcejear en la cadena y suspira por verse libre. Pues el agente humano principia a cooperar con las inteligencias celestiales cuando la fe se aferra de Cristo. Es entonces cuando el poderoso sobre todos los guerreros llega a ser el auxiliador del alma. O sea, Cristo viene en el auxilio del pecador y el pobre cautivo es fortalecido por el Espíritu Santo para conseguir su libertad. Gloria al Señor. Ahí está la deidad trabajando, hermanos, en beneficio de la salvación del hombre. El número 7: los que guardan los mandamientos de Dios gozarán de muchos años de vida y paz. ¿De qué dije, hermanos? Vida y paz. Dice Proverbios 3, 1 y 2: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. ¿Hay paz en el mundo, hermanos? No. ¿Cuál es la paz que busca Obama y todos los grandes mandatarios de esta tierra? No es la paz que habla la palabra del Señor. No es la obediencia a la ley de Dios, porque si la ley de Dios estuviera siendo obedecida fielmente, no estaría pasando lo que está pasando en esta gran nación de Norteamérica, ¿verdad que no? Isaías 48, 18 nos dice: oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Esta es la paz que habló Cristo en Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Estaba Cristo en perfecta paz cuando se encontraba en el arca, abatida por las olas en medio de la tormenta, sí o no? Sí. ¿Qué ustedes creen, hermanos? Claro que sí, usted puede leerlo ahí en el Deseo de toda la gente. Dice que Cristo estaba en completa paz. Hermano, esa es la paz que habla ahí estos versículos que estamos leyendo. Cuando nosotros estamos obedeciendo al Señor, guardando sus mandamientos, aunque se nos venga el mundo encima, tenemos paz en nuestros corazones porque sabemos que Jesús está con nosotros, porque sabemos que Jehová no nos va a desamparar, porque Él ha empeñado su palabra que nos va a bendecir. El apóstol Pedro, cuando fue acosado por la prueba ante su maestro,
¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. 3 veces, ¿sí o no? Sí. Tuvo miedo el apóstol Pedro. Y él le había dicho a Jesús que él iba a ir con él hasta la muerte, ¿sí o no? Pero cuando Pedro, hermanos, ustedes lo pueden leer Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro estaba en la cárcel, al otro día iba a ser sacado afuera por Herodes y le iban a cortar la cabeza. ¿Cómo estaba Pedro, hermanos? Durmiendo como un liro. Había completa paz en el corazón de este hombre, porque él sabía que había conocido un Salvador, que era Cristo Jesús. Número 8. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen la garantía de alcanzar un día la vida eterna. ¿Oyeron eso, hermanos? Proverbios 12:28 nos dice: el camino de la justicia, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Mateo 19:17 nos dice: él, o sea Cristo, le dijo, o sea al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Hermanos, ahí está la clave. En la obediencia, número 9, en la obediencia a los mandamientos de Dios está incluido el todo del ser humano. Proverbios 12:13 nos dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No dice los judíos, y rectifico, es Eclesiastés 12:13. Número 10. Los que obedezcan los mandamientos de Dios serán llamados grandes en el reino de los cielos. Es por eso que Satanás se llenó de ira contra el remanente. Apocalipsis 12:17. Él no quiere que nosotros lleguemos a ese lugar, hermanos. ¿Por qué no quiere? Porque él antes vivió ahí. Y él sabe que ya ha sido desterrado de ese lugar para siempre. Dice Mateo 5:19, apunten: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, dijo Jesús, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Quiénes van a ser los grandes en el reino de los cielos, hermanos? Los que enseñan. Los actores de Hollywood. No. ¿Ah? Los que enseñan los mandamientos. Los que viven conforme a la palabra. Los que estén guardando sus mandamientos. Y los enseñan. El mundo hoy reconoce a los que son grandes. ¿A quiénes? A los actores de Hollywood, a los artistas, a los cantantes, a los científicos, a los médicos, en fin, a los hombres de pensar. Esos son los grandes ante el mundo. Pero los grandes, hermanos, en el reino de los cielos, aunque vistos como miserables por el mundo, van a ser los que guarden los mandamientos de Dios. Número 11. Satanás odia a todos aquellos que caminan irreprensibles delante del Señor, guardando todos sus mandamientos. Leamos Lucas 1, 5 y 6. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Quiénes eran estos dos personajes, hermanos? Los padres de Juan el Bautista. Noten cómo era el carácter de estos dos hombres, o de estos dos, tanto de Zacarías como de Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hermanos, hubieron hombres y mujeres en esta tierra que guardaron los mandamientos de Dios. Número 12. La mayor demostración de amor de parte de nosotros hacia Dios es que guardemos sus mandamientos. San Juan 14, 15 y 21 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si nosotros verdaderamente amamos a Dios, debemos de guardar sus mandamientos. Todo el mundo cristiano dice que ama a Dios. Usted le pregunta a cualquier cristiano, pregúntele si ama a Dios, le va a decir que sí. Pero la Biblia dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Número 13. El Espíritu Santo
será dado solo, oigan bien hermanos, el Espíritu Santo va a ser dado solo a los que estén obedeciendo los mandamientos de Dios. No, el Espíritu Santo no va a ser dado a aquellos que estén en rebelión en contra de la ley de Dios, porque esto estaría yendo en contra del carácter de Dios y en contra de su gobierno. Sigue, dice la palabra del Señor, 1 Juan 3:24, dice: y el que guarda sus mandamientos, ¿quién, hermanos? El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por muchos dicen hoy, no, en mi iglesia se manifiesta el Espíritu Santo todos los domingos, empezando que el domingo no es el día del Señor. El sábado es el día del Señor, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Entonces, ¿qué espíritu se manifiesta allí en un día que no ha sido aprobado por Dios? Que no lleva el sello de Dios ni las credenciales divinas. Un día, mis hermanos, que fue implantado por el hombre de pecado y el hijo de perdición. No es el Espíritu Santo el que se manifiesta en una iglesia así, hermanos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 nos dice: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. 14. El que dice que es cristiano y no guarda los mandamientos de Dios es mentiroso y no tiene la verdad. Primera de Juan 2, 3 y 4 nos dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién es el primer rebelde? ¿Quién es el primer mentiroso? Satanás. San Juan 8:44 lo dice: el padre de la mentira, y es padre de mentira y es mentiroso desde el principio. El Salmo 119 y el versículo 151 nos dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. O sea que el que guarda los mandamientos de Dios está caminando en la verdad. Por esto, o por eso Satanás odia odia todo lo que tiene que ver con la verdad. Número 15. Termino con estos dos últimos puntos. Número 15. La garantía para recibir respuesta a todas nuestras oraciones. ¿A cuántas oraciones? Todas. A todas nuestras oraciones es que estemos guardando los mandamientos de Dios. Primera de Juan 3:22 dice: y cualquiera cosa, hermanos, no algunas, no dice algunas, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea que el que responde nuestras oraciones, si estamos guardando los mandamientos de Dios, es Jehová de los ejércitos. Amén. Y la número 16: Dios tendrá un pueblo fiel en el tiempo del fin, que guardará todos sus mandamientos, y dicho pueblo tendrá derecho a entrar a la santa ciudad de Jerusalén, la ciudad celestial, y a la vida eterna. Apocalipsis 14:12: aquí está la paciencia de los santos. Juanito, le dijo el Señor a Juan allí en Patmos: Juanito, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque Juan había recibido anteriormente a este versículo que acabamos de leer, había recibido la visión de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, mis hermanos, habla de la bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que iba a perseguir al pueblo de Dios. La bestia que se iba a levantar en contra de la ley de Dios, que se iba a levantar en contra del gobierno de Dios en esta tierra. Posteriormente, Juan tiene la oportunidad de ver allí en el capítulo 14 nuevamente un poder que se iba a levantar en esta tierra, hermanos, que iba a implantar la marca de la bestia en esta tierra. Ve una bestia que sube de la tierra en el versículo 11 del capítulo 13, que se iba a levantar en contra de la ley moral de Dios también. Pero finalmente Dios le dice: no te preocupes, Juan, he aquí el pueblo verdadero de Dios. En medio de toda la tribulación y pecado, el Señor tiene un pueblo, un remanente. He aquí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
Apocalipsis 22:14, termino con este texto. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Mis hermanos, la ley moral de Dios es la base de su trono. Y es por eso que hoy más que nunca necesitamos estudiar este mensaje del santuario. En nuestro próximo estudio, con el favor del Señor, vamos a hablar un poquito de los otros dos ingredientes que estaban dentro del arca: el maná y la vara de Aarón que había florecido. ¿Qué representa eso? Es el mensaje que Dios desea que nosotros escuchemos como pueblo. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos dé el poder de su Santo Espíritu para obedecer sus mandamientos. Si queremos ser una iglesia próspera, si queremos tener hogares prósperos, tenemos que guardar los mandamientos de la ley de Dios. Esa es la garantía. El Señor nunca nos va a abandonar, nunca nos va a defraudar si guardamos y obedecemos sus mandamientos. Nunca se le olvide eso, mi hermano. El Señor ha empeñado su palabra. Que el Señor nos bendiga en esta hora. El Señor desea que su iglesia, esta congregación, disfrute de todas las bendiciones que Él está dispuesto a derramar. Aleluya. Amén. Si guardamos sus mandamientos. Amén. Es hora de levantarnos, hermanos. Amén. Es hora de empezar a obedecer al Señor. Amén. Es hora ya de parar de transgredir su ley, de guardar sus mandamientos. Amén. De obedecer fielmente ese cuarto mandamiento que tiene que ver con la observancia del día sábado. Es hora, mis hermanos, de empezar a obedecer a Dios si queremos que haya prosperidad en nuestras vidas. Ahí está la clave, hermano. El llamado es para ti hoy. El llamado es para nosotros hoy. Vayamos de rodillas, por favor. Amén. Querido Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque la ley de Dios es justa, santa y buena. Hemos fallado, Señor, hemos caído en pecado anteriormente, hemos violado esa ley moral, pero queremos, Padre, en esta hora reclamar la promesa del propiciatorio, la sangre de Cristo, Señor, que era esparcida por el sumo sacerdote allí en ese propiciatorio. Permita que esa sangre, Señor, en este día nos limpie de todos nuestros pecados, nos purifique de todos nuestros pecados y nos ayude a vivir una vida de obediencia de hoy en adelante. Padre, ayúdenos a tomar una decisión firme en favor de la obediencia, en favor de su palabra. Ayúdenos a ya no seguir más transgrediendo sus mandamientos, su ley, Señor. Por favor, Padre Celestial, necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas. Permita, Señor, que podamos seguir escudriñando estos mensajes que son tan importantes para su pueblo en este tiempo que estamos viviendo. Acompáñanos en este día de sábado, Señor. Ayúdenos a no transgredirlo con nuestras palabras, con nuestros actos. Ayúdenos a recordar que este día no es nuestro, que este día es santo, que le pertenece a usted solamente, Padre Celestial. Usted nos da 6 días para hacer todas nuestras cosas, nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestros quehaceres, pero solamente usted nos pide un solo día. Ayúdenos, Señor, a obedecerle en espíritu y en verdad. Bendiga los alimentos que hemos de compartir a continuación. Permita que nunca nos falten. Bendiga las manos que lo hicieron, Señor, y bendiga cada hogar aquí representado. Bendiga, Señor, los hogares de nuestros hermanos, de su pueblo en la ancha faz de la tierra, y sobre todo de aquellos que están pasando por gran necesidad, que viven en países pobres, Señor, como México, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Oramos por ellos también en esta hora. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén.